terminaron con unas presentaciones. ¿Ya nadie faltó? Yo creo que ya todos los grupos, ¿verdad? Todos pasaron. Muy bien, les felicito ahí. ¿Subieron sus presentaciones? ¿Me confirman? Por grupos, nadie faltó. Muy bien. Entonces, programación orientada a objetos. Creo que ya tienen un poquito más clara la idea. Esto es un paradigma. Paradigma quiere decir que no es fácil de entender. Siempre requiere un poquito más de conocimiento. Y lógico, cuando ya hablamos de más lenguajes de programación, se, en cierta manera se complica un poquito más la cosa, pero hay que adentrarse. Y esto es algo clave. ¿Quién puede buscar cuáles son las ventajas de la programación orientada a objetos? Porque vemos ahorita muchas desventajas en el sentido de que es complejo, no es tan fácil de entender. Mira, hay un proceso de abstracción, hay un proceso de entender, desmaterializar las cosas físicas y volverlas a nivel de software. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Quién puede ahí compartir o comentarme? Ahí lean ahí en internet o al chat GPT, pregúntenle cuáles son las ventajas y quién me lee. Adelante, Samuel. Fíjese, prueba que parece que el internet está demasiado malo porque me está sacando varias veces. Ya en la anterior reunión sí estaba, se me fue muchas veces de internet y Ok. Sí, los tengo en mute. Va. ¿Saben que veo aquí que alguien lo está muteando? ¿Verdad? Como aquí tengo unas estadísticas y sacan a los estudiantes. Entonces tengan cuidado porque como esto genera reportes, mejor no lo hagan. Bueno, ¿quién logró averiguar lo de la programación orientada a objetos? De las ventajas. Ventajas, ¿cuáles son las ventajas? A mí me parecieron que unas ventajas estaba bueno, que fomenta, espérame, ¿Ah? fomenta la reutilización y ampliación del código, permite crear sistemas más complejos, programación se asemeja al mundo real, agiliza un desarrollo de software y también facilita el trabajo en equipo. Ok, excelente. Yo pienso que la principal es la primera que leyó Fátima, es la reutilización de código. Reutilizar código. ¿Para qué reutilizamos código? Por ejemplo, imagínense en sus casas. ¿Por qué ustedes reutilizan? Reutilizar es volver a usar. ¿Por qué reutilizan y reutilizan sus celulares y sus compus? ¿Con qué fin uno usa nuevamente algo y lo usa y lo usa y lo usa y no compra otro más y no adquiere otro? Por ejemplo, una computadora, ¿por qué la usamos muchas veces físicamente hablando? ¿Por qué yo uso siempre la misma máquina y no compro otra para la siguiente sesión o la siguiente reunión o el celular? Es lógico, pero ¿por qué reutilizamos? ¿Quién me puede decir? Porque siguen siendo funcionales. Ajá, son funcionales. Entonces no hay necesidad de gastar, ¿ya? Para no desperdiciar lo que ya hay. Le sacamos el fruto al máximo. Entonces es la programación orientada a objetos, a eso va, a que no desperdiciemos líneas de código, no desperdiciemos tanta programación, tanta, tantas líneas de código para evitar consumo de memoria RAM, consumo de procesador, consumo de disco duro. ¿Ya? Ese es el objetivo, no consumir tanto recurso. ¿Alguien ha escuchado acerca de la nube? Servicios en la nube. La nube, ¿quién puede explicármelo con sus palabras? ¿Qué es la nube? yo puedo explicarlo, yo voy a decir dos cosas. Primero, la nube es es un espacio aparte en el internet donde podemos enviar cosas para poder, pues, eliminarlas digamos, en la computadora. Lo enviamos a la nube y se queda en la nube. Despuésito podemos jalar esos documentos de nuevo. No se borran a menos de que uno lo quiere. Es un espacio muy aparte de la computadora. Es como una segunda USB, pero en el internet. Es correcto. Vean aquí esta imagen que les voy a Eh, mostrar.
Profe, Eh, disculpe, voy a tratar de iniciar la compu, tal vez sea por eso o algo. Además, tengo un problema que se me quedó ahí Va, parado. dele, no hay problema. Después de esta clase queda grabada. Va. Miren aquí en esta imagen que les muestro en pantalla. Esto es los escenarios de nube. Está en inglés, ¿verdad? La mayoría, pero ustedes ya son full English, ¿verdad? O sea, ya entienden algunas cosas, ¿verdad? On-site, IaaS, PaaS, SaaS. On-site, ¿qué significa? ¿Quién me lo traduce? On-site, en sitio. Entonces la nube es no utilizar el modo, digamos, on-site. O sea, las empresas normalmente, eso hace unos 20 años, les digo yo, cuando yo me gradué hace unos 10 años y medio, eh, imagínense, pasó el tiempo, pero lo que voy es que cuando yo me gradué, así como ustedes estaban ya casi empezando la U y ya terminando, a lo que voy es que las empresas utilizaban todavía mucho el modo on-site. On-site significa en En el sitio. sitio. Ajá, o sea, yo en mi casa, en mi oficina, yo monto toda mi infraestructura, pero hoy en día todo está migrando al siguiente, al IaaS. IaaS significa infraestructura as a services, o sea, ya no es yo como lo que está aquí color verde, yo ya no administro todo, sino lo administra un tercero. Un tercero es una empresa proveedora de servicios en la nube. Una empresa proveedora de servicios en la nube es Amazon, Azure, Google Cloud Platform, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ahí es a donde vamos, vamos migrando. Miren, migramos a IaaS, algunos servicios, alguna programación. Después migramos a PaaS y ya SaaS es full nube, full nube. ¿Qué son todos estos escalones aquí o capas? Estas son las capas. ¿Ustedes ya estudiaron el modelo OSI, compañeras, compañeros, en Introducción a Sistemas de Cómputo? Sí, ingeniero. Ajá. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? Si no recuerdo mal, son 7. Muy bien. Ma- este no tiene 7 capas, esto tiene un poquito más de capas. ¿Verdad? Si se dan cuenta aquí, capa 0 o capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí son 9, ¿verdad? ¿Para qué nos es útil el modelo OSI? Para poder abstraer desde la capa de aplicación hasta la capa física. ¿Ya? Aquí físicamente hablamos. Entonces, a lo que voy es que hoy en día estamos migrando a modos nube, ¿ya? Y la nube trabaja porque como es un servicio, como bien lo dice aquí, infraestructura as a services, trabaja con la modalidad paga por lo que usas. No sé si han escuchado eso. Es como Netflix. ¿Cuánto pagan ustedes por Netflix mensual? Unos 100 quetzales, pero si no lo pagan, se acaba, ¿verdad? Y es mensual. Bien, pero bueno, a eso es lo que va la nube, pagar por lo que realmente vas a usar, no desperdiciar, ¿verdad? Vean aquí mi máquina, cuánto estoy usando ahí está cargando, cuánto estoy usando del CPU de mi máquina, del 100%, cuánto estoy usando ahorita, en promedio, según el gráfico que se está mostrando, en porcentaje, que me diga alguien, en promedio. Creo que el lado izquierdo está más o menos el dato. 12. Ujú, está, ajá, pero está aquí por aquí en el centro, podríamos decir. Es un 20%, pongámosle, en promedio. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy desperdiciando un 80% de CPU, ¿verdad? Un 80% de la CPU lo estoy desperdiciando en mi computadora. En concreto, ahorita que estamos en reunión, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que los informáticos, la gente de IT, hoy en día, tecnología de la información, está viendo cómo
aprovechar recursos, cómo no desperdiciar recursos. Y para eso surgió este paradigma de programación, porque ayuda. Imagínense, hay gente que no tiene ni acceso a una computadora en África. Aquí en Guatemala hay gente muy pobre que no tiene ni acceso a una máquina y yo desperdiciando espacios de CPU. Entonces, el modo nube busca optimizar recursos y únicamente darle a mi procesamiento. En este caso, el procesamiento que yo estoy ejecutando es de un 20%, el recurso indispensable para poder ejecutarse. Mira, el resto ellos lo tienen disponible para otras solicitudes. Alguien más que lo necesite. Hay gente que no tiene, entonces ellos pueden abastecer a la gente que no tiene CPU, a la gente que no tiene memoria. En mi caso, mi memoria, miren si está así full. Ahí sí yo sí necesito más. ¿Para que ya voy a cambiar esta compu ustedes? Porque ya no da. ¿Verdad? Disco duro, por ejemplo, miren cuánto disco duro estoy usando ahorita, aunque esto es más de temas de escritura. Casi no estoy escribiendo nada, pero ahí tendría que ir a ver espacio de disco duro, cuánto realmente estoy ocupando y cuánto realmente estoy desperdiciando. Entonces, el modelo nube, compañeras, compañeros, busca ya no tener todo en modo on-site en el sitio, sino tener todo en la nube, y en modo SaaS. SaaS significa Software as a Services. PaaS significa Platform as a Services. Y as Infrastructure as a Services y On-Site. O sea, todo va a esto. Lógico, hay que pagar un poquito más en el sentido de que nosotros no somos los que administramos estos recursos, sino los administra el proveedor de servicio, la empresa que nos da el servicio, ¿verdad? Entonces, la programación orientada a objetos, en conclusión, la programación orientada a objetos ayuda a reutilizar código, compañeras, compañeros. Ayuda a optimizar, a evitar tanto consumo de memoria, a evitar consumo de programa, ¿ya? Líneas de código, etcétera. Entonces, eso sería, ¿verdad?, lo que hoy veríamos. Vamos a ver un video. Mira, y con eso vamos a terminar. Un video de la historia completa de la programación. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? El video se los voy a dejar publicado también ahí en Canvas, ¿verdad? En la plataforma. Si alguien ve que no logra escuchar bien el video, lo puede seguir viendo en su computadora, ¿verdad? Pero esto les va a ayudar para entender que no solo en C++ utilizamos programación orientada a objetos, sino también se utiliza en lenguajes como Java, Python, Ruby, Symfony. Hay un montón de lenguajes de programación y la programación se utiliza en infinidad de lenguajes de programación y hay que buscar la programación orientada a objetos porque nos va a ayudar. Entonces vamos a ver este documental. Hoy, como les decía, hoy va a ser un poquito más relax. Adelante, Samuel, antes de que empecemos. Tengo una pregunta, profe. ¿También se puede hacer en el lenguaje de programación PSIN? PSIN, habría que ver. La verdad no sé qué base de lenguaje de programación es esta. PSIN o PSIN es, o ¿cómo me lo digo? Pero no es que no sé cómo se dice, así que yo Su lo digo pronuncia. PSIN. No Ah, sé cómo se, o sea, así que yo nomás le digo PSIN porque así aparece. Aquí tengo el programa. ya. Ya. Va. PSEINT. Ese es. PSEIST. No, es PSEINT. Ah, ya. La verdad no lo he escuchado. Bueno, si quiere le voy a investigar y ya le escribo. Por WhatsApp, si le parece, yo le escribo. Bueno, pero sí, eso es algo clave que tienen que hacer todas y todos. Buscar, Este, ajá, buscar
en todos los lenguajes de programación reutilizar código, optimizar, porque eso es un tema de eficiencia, ya de la programación, es buscar optimizar código, optimizar tiempo, y hoy en día el tiempo es oro, mira, porque así podemos dedicar más tiempo a Semanas Santas, digamos, a irnos de paseo, ir a descansar, no estar tanto programando. O sea, hay que programar, pero hay que programar de una manera inteligente, optimizada. ¿Para qué? Para no sobrecargar los recursos, no, em, ¿qué les digo? Saturar la infraestructura y no desperdiciar recursos, no desperdiciar tiempo, no desperdiciar memoria, procesador, disco duro, ¿ya? Por eso reutilizamos y por eso surgió la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver este documental y al finalizar lo que les voy a pedir es en Canvas vamos a crear un foro, ¿ya? Y lo tienen que comentar. Ya para concluir esta semana con la programación orientada a objetos y después de Semana Santa ya nos dedicaremos a hacer algunos ejercicios un poco más prácticos. No sé si tienen alguna duda, solo voy a ver que transmite Por aquí mi el... por mi parte, no, ingeniero. Va. Como les dije, es un poco más relax hoy, ¿verdad? Y se alistan ahí para irse de viaje, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a dar aquí reproducir. Y por favor, si hay inconvenientes, me escriben o me comentan aquí en el micrófono. Bueno, historia completa de la programación por Edetin. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación de la historia? Tienes 3 segundos. Si lo escucharon, solo voy a ver aquí el audio que esté bien. Creo que no estaba aquí bien. Escucharon ahorita que le di reproducir, ¿verdad? Vamos a ver otra Sí, vez. ingeniero. Muy Ingeniero. bien, gracias. Gracias, compañeros. Ahí vamos. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación de la historia? Tienes 3 segundos. ¿Lo sabes? ¿Cuántos lenguajes de programación existen en la actualidad y por qué existen tantos lenguajes? ¿Qué áreas de la programación existen y cómo ha evolucionado la programación desde que se creó hasta nuestros días? En este video te vamos a hablar de la historia completa de la programación desde el primer lenguaje, desde antes del primer lenguaje hasta los lenguajes que se usan en la actualidad. Así que guarda este video en tus favoritos porque no existe otro en español. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDETIN. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.tin/cursos. Para entender la historia de la programación, primero hay que retroceder más de 100 años antes que el primer lenguaje. Y para eso nos remontamos al lejano 1833, cuando en Inglaterra Ada Lovelace conoce a un señor llamado Charles Babbage. Charles Babbage es considerado el padre de la computación porque él había creado una calculadora bastante avanzada que no solamente sumaba, restaba, sino que podía resolver ecuaciones. Y él tenía la idea de crear una máquina que pueda resolver cualquier tipo de operaciones, lo que podría ser la primera computadora de la historia. Ada Lovelace quedó tan maravillada de esa idea que empezó a trabajar junto con Charles Babbage y ella tradujo las instrucciones de la máquina de Babbage del francés al inglés. Pero, y aquí está el dato histórico, en esa traducción ella agregó unas notas personales, notas de la traductora, y en ella creó los primeros algoritmos de la historia. Es decir, el primer programa de la historia fue escrito por Ada Lovelace. Tú dirás, ¿y en qué lenguaje de programación? En ninguno. Eran los pasos para resolver un problema matemático complejo utilizando la computadora de Charles Babbage, que nunca se construyó, pero quedaron los algoritmos de Ada Lovelace y el plano de Charles Babbage, que más de 150 años después se demostró que funcionaba. Pero hasta ahora no había ni programación, ni computadoras, ni lenguajes de programación. Todo era teoría en papel. Tienen que pasar casi 100 años cuando Alan Turing en 1936 propone la famosa teoría de la máquina universal.
La teoría de la máquina universal dice que esta es una máquina que puede resolver cualquier problema computacional siempre y cuando se le den las instrucciones. Más o menos lo que quería hacer Charles Babbage 100 años antes. Y aquí tengo que hacer una acotación. En ese tiempo existían calculadoras que resolvían problemas específicos y lo que se buscaba era una máquina que pueda resolver cualquier tipo de problema siempre y cuando tú le des las instrucciones. Es decir, una máquina reprogramable. Alan Turing define este concepto del cual se desprende el concepto de Turing completo, que se refiere a un lenguaje con el cual se puede programar la máquina universal. Por lo tanto, un Turing completo sería un lenguaje de programación. Pero hasta entonces sigue siendo teoría, siguen siendo conceptos en papel. Un año después, Claude Shannon, en su tesis, propone que cualquier operación matemática se puede resolver por el álgebra booleana, a partir de su trabajo en las operadoras de teléfono. En otras palabras, cualquier operación matemática se puede resolver con encendido o 1 y apagado o 0. Y ahí comienza lo que seguramente has escuchado, que las computadoras solo entienden unos y ceros. Gracias a este señor que postuló su tesis a los 21 años. Era un genio, pero nuevamente aún no habían computadoras. La primera computadora como tal aparece en el año 1846 y es el ENIAC, una computadora gigantesca de más de 30 toneladas que fue programada por un grupo de mujeres que la historia conoce como las mujeres del ENIAC, porque ellas tuvieron que programar esta inmensa computadora para su demostración en la que tenía que hacer cálculos para el lanzamiento de misiles en la guerra. Pero el día de la presentación de la computadora estas mujeres no fueron invitadas. Tuvieron que pasar 50 años para que recién sean conocidas como las primeras programadoras de la historia. Pero aún no hay lenguajes de programación, así que ¿cuándo aparece el primer lenguaje? Sucede que en estos tiempos para programar tenías que conocer toda la arquitectura de la computadora y programar era sacar cables de un lugar y ponerlos en otro, prender o apagar interruptores. No había lenguajes de programación. Más adelante pasamos a programar con ceros y unos, que son los equivalentes a interruptores, y estas instrucciones de ceros y unos se introducían por tarjetas perforadas, ¿no? Donde un agujerito era un 0 y la parte no agujereada era un 1. Entonces las tarjetas perforadas eran una forma de binario. Pero imagínate que te equivoques. Era volver a crear otra tarjeta desde cero. Era un proceso muy tedioso y súper lento. Se ponían cintas de papel o tarjetas perforadas en un proceso lentísimo. Luego pasamos a algo que seguramente tú conoces, el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es mucho más cómodo que usar tarjetas perforadas y binario, porque ya son instrucciones, no son ceros y unos. El problema con el lenguaje ensamblador es que está completamente acoplado a la arquitectura de la computadora. No es que lo que tú programes en ensamblador para una computadora vaya a funcionar luego para otra. Entonces había que conocer la arquitectura de la computadora A, la arquitectura de la computadora B, la arquitectura de la computadora C. Era un gran avance respecto a las tarjetas perforadas y a programar con ceros y unos, pero seguía siendo muy tedioso. Así que en 1952, Grace Hopper, cansada de estar programando en ensamblador, creó su primer compilador porque ella quería programar en inglés. Y sus compañeros se burlaban de ella porque decían las computadoras no entienden inglés. Ella lo que hizo fue definir las instrucciones en inglés, crear un compilador que traduzca las instrucciones en inglés al lenguaje máquina o binario. Entonces este aporte de Grace Hopper fue el primer paso hacia los lenguajes de programación actuales, un lenguaje que el ser humano puede entender y que luego se traduce al lenguaje máquina. El proyecto de Grace Hopper no puede considerarse aún el primer lenguaje de programación, pero es una etapa importante para llegar ahora sí al primer lenguaje de programación unos años después. En 1957 ahora sí aparece el primer lenguaje de programación como lo conocemos ahora, Fortran. ¿A qué me refiero como lo conocemos ahora? Como un lenguaje de alto nivel, es decir, un lenguaje que las personas pueden comprender, porque ensamblador es bajo nivel. Ensamblador no abstrae prácticamente nada. En ensamblador tú vas dando las instrucciones una a una, detalle a detalle para la arquitectura del procesador o de la computadora. Mientras que con Fortran hay muchas cosas que se abstraen y tú te dedicas a escribir las instrucciones y ya sabes cómo funcionan los lenguajes, ¿no? Ya por debajo van ocurriendo cosas de las que tú no tienes por qué preocuparte. Como te digo, Fortran es el primer lenguaje de programación moderno de la historia y su nombre viene de Formula Translating System.
porque era un lenguaje orientado completamente a las matemáticas. El objetivo de este lenguaje era dejar de usar ensamblador. No solamente Grace Hopper estaba harta del lenguaje ensamblador, había varios otros científicos que sentían esa incomodidad. El mismo John Backus, que fue quien creó Fortran, dijo que lo había creado porque estaba aburrido, era un perezoso de tener que escribir ensamblador a cada rato y quería una forma más rápida de programar. Lo interesante de Fortran es que hasta la fecha de hoy sigue vigente, sigue vivo y ha originado muchos otros lenguajes como Lisp o COBOL. El segundo lenguaje de programación de la historia seguramente lo conoces porque se llama COBOL y es del año 1959, 2 años después de Fortran, y su nombre viene de Common Business Oriented Language, es decir, un lenguaje común orientado a las empresas. Significa que hasta ese entonces había que programar de manera diferente para cada computadora. Estamos hablando de los años 50, no había estándares como hoy en día. De hecho, hoy tampoco hay estándares. Si tú programas para Linux no corre en Windows y si programas para Mac no corre en Windows y viceversa. Pero en esos tiempos había mucha más variedad. Muchos lenguajes ahora son multiplataforma. Entonces, este fue el primer lenguaje con la finalidad de ser portable, es decir, que tú puedas programar en diferentes computadoras. Por eso, aunque no lo creas y aunque para algunas personas pueda ser motivo de risa, COBOL es un lenguaje completamente operativo al día de hoy. Está dentro de los 50 lenguajes más usados del mundo en el ranking de TIOBE y es usado por el 43% de los sistemas bancarios de Estados Unidos. ¿Qué tal? Un año después de COBOL, en 1960, aparece Lisp, un lenguaje creado para manejar listas, porque no existían lenguajes con ese fin. Lisp fue creado para utilizarse en inteligencia artificial. Y si te estás sorprendiendo, porque dices, espérate Álvaro, inteligencia artificial en 1960, pues sí. El concepto de inteligencia artificial fue desarrollado por primera vez por Ada Lovelace y luego desarrollado más ampliamente por Alan Turing. Incluso se burlaron en su tiempo de Alan Turing por plantear que las máquinas puedan pensar como seres humanos. Y si la inteligencia artificial se está poniendo de moda ahora y no en 1960, es porque ahora tenemos mucho poder de cómputo y en esos tiempos las computadoras eran muy básicas y lentas, pero el concepto ya existía. Lo interesante de este lenguaje es que trae por primera vez conceptos que hoy son normales en el mundo de la programación, como las condicionales, el recolector de basura o la recursividad. Antes de este lenguaje no existían. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1964 aparece BASIC, un lenguaje pensado para la educación, porque hasta aquellos tiempos la programación estaba reservada a científicos, a gente con muchísimo conocimiento técnico. Entonces, en una escuela crearon este lenguaje para enseñarle al público común a programar. Y lo interesante de BASIC es que BASIC se diversificó en diferentes dialectos. Los dos más conocidos son las versiones de Apple y de Microsoft para sus diferentes sistemas operativos. E incluso para 1991 Microsoft sacó una versión llamada Visual Basic basada en este lenguaje de programación. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1969 aparece el lenguaje B, que era una especie de simplificación del lenguaje BCPL, que significa Basic Combined Programming Language. Este lenguaje B fue desarrollado por Ken Thompson en los laboratorios Bell, de los que ya hemos hablado en el video de la historia de Silicon Valley aquí en EDTeam, y fue el lenguaje con el que se empezó a programar el icónico y legendario sistema Unix. Así que hablemos de Unix. 1970, el año en que este sistema operativo sale al mercado, y la idea de este sistema operativo es que sea portable para diferentes computadoras. Nuevamente, estamos en una época en la que cada computadora se construye de una manera diferente y es muy difícil llevar un programa o un sistema operativo de una computadora a otra. Eso lo cambia Unix. Sin embargo, B era un lenguaje que no tenía la capacidad para hacer a Unix portable. Por lo tanto, en 1972 aparece C, uno de los lenguajes más importantes de la historia porque es completamente multiplataforma, aunque ese término no se usaba aún en la época. Hablaríamos de un lenguaje portable. Y
¿Y por qué era un lenguaje portable? Porque era muy fácil crear compiladores para las diferentes computadoras. Así que ya te acuerdas que es un compilador, ¿cierto? Aquel software que traduce un lenguaje de programación al lenguaje de máquina, a los ceros y unos. Así que si era muy fácil escribir un compilador para cualquier computadora, era muy fácil llevarse el código C a cualquier máquina. C es un lenguaje de medio nivel. En este punto me toca explicarte la diferencia entre alto nivel y bajo nivel, que lo he explicado en varios videos, pero no está de más hacer un repaso. El bajo nivel corresponde a la computadora, a la CPU, mientras que el alto nivel corresponde al programador, al ser humano. Un lenguaje de alto nivel es uno fácil de entender para un ser humano, para el programador, mientras que uno de bajo nivel es muy difícil de entender para un ser humano, pero fácil de entender para una CPU. Aquí estaría, por ejemplo, ensamblador. Entonces C está a un medio nivel. Acá arriba estarían Python, Java, JavaScript, Go, etcétera, pero C está en el medio. Por eso es muy fácil llevar C a diferentes CPUs, porque rápidamente creas compiladores y con C puedes programar para cualquier arquitectura de procesador, para Mac, para Windows, para Linux, para servidores, para sistemas embebidos, para dispositivos móviles, prácticamente lo que sea. Seguimos avanzando en la historia de la programación y llegamos al año 1973, cuando aparece la primera computadora personal de la historia, el Altair 8800. Esta computadora no tenía sistema operativo, era una caja con palanquitas y luces. De hecho, si quieres saber más de la historia de las computadoras, tenemos un curso 100% gratis en EDTeam. 100% gratis con certificado incluido. Se llama Cómo funciona la tecnología, computadoras y smartphones. Así que te vas corriendo a ver ese video si quieres entender más la historia de las computadoras. Volviendo a nuestro video, esta fue la primera computadora, pero no tenía sistema operativo. Así que un par de amigos llamados Paul Allen y Bill Gates leyeron sobre esta computadora en una revista y dijeron, vamos a programar el sistema operativo. Estos dos eran muy aficionados al software, a diferencia de otro par de amigos llamados Steve Wozniak y Steve Jobs, que eran más aficionados a la electrónica. A Bill Gates le importaba muy poco la electrónica y los circuitos. Él estaba enfocado en el software. Entonces ellos crean el sistema operativo para esta computadora y lo llaman Altair Basic. Este Altair Basic marcó un antes y un después en la historia de la programación, porque en los clubes de aficionados a la electrónica, donde consumían las computadoras, donde asistía Steve Wozniak y donde creó la Apple One, se copiaban el código, sacaban copias y las distribuían entre ellos. Eso enojó muchísimo a Bill Gates y escribió una carta enojado diciendo que estaban robando. Ustedes pagan por una computadora, pagan por el hardware, pero no se ponen a pensar que el software es el trabajo también de seres humanos que necesitan mejor calidad de vida. Si ustedes pagaran por el software, Microsoft podría contratar a más programadores. Ese fue el inicio de la industria del software. Es decir, hasta esta época el software no existía como industria. El software era una especie de producto agregado al hardware. No había ninguna empresa desarrollando software como modelo de negocio principal. Tal vez lo más cercano era Unix, porque Unix era un sistema operativo que se vendía a cualquier empresa, la licencia. Pero más allá de Unix no había una industria de software. No había empresas enfocadas en el software hasta Microsoft, que fue la primera. Pero no solamente fue el inicio de la industria del software, fue el inicio de la guerra entre el software propietario y el software libre o el software open source. Porque unos años después de esta cartita de Bill Gates muy enojado, apareció el famoso manifiesto libre de Richard Stallman y empezó la guerra. Por cierto, así como te contaba que tenemos un curso sobre la historia de las computadoras, tenemos otro curso sobre la historia de la programación que te enseña más de lo que te estoy contando en este video. Se llama Cómo funciona la tecnología, el software y la programación, y también es completamente gratis y no es solo para programadores, sino para cualquier persona de cualquier carrera que quiera entender este mundo de la programación. Así que recomiéndalo a tus amigos y tú también anda a verlo en ed.team. Siguiendo con esta historia, llegamos al año 1978, cuando una empresa llamada Oracle comercializa un lenguaje llamado SQL o SQL. Sucede que en el año 1970, Edgar Codd había creado toda una teoría de las bases de datos relacionales o el modelo relacional, en el que se planteaba que los datos debían organizarse en tablas o
relaciones. Estas tablas tienen filas o registros y columnas o campos, y luego estas tablas pueden vincularse entre ellas a través de ciertos campos. A partir de ese modelo se creó un lenguaje de consultas llamado SQL. Así, SQL. Pero por un problema de licencias con el nombre luego tuvo que pasar a llamarse SQL, y por eso es que hasta ahora se pronuncia SQL y no SQL, aunque SQL también es correcto. Oracle fue la primera empresa en ver el potencial comercial de las bases de datos, y hoy Larry Ellison, su fundador y CEO, es una de las personas más ricas del mundo. Por cierto, si quieres aprender SQL y las bases de datos relacionales, tenemos varios cursos en EDTeam. El primero que debes tomar es el de base de datos SQL desde cero, luego te puedes ir a Postgres, te puedes ir a MySQL, te puedes ir a SQL Server y varios motores de base de datos que enseñamos en EDTeam. Y llegamos a la década del 80. En esta época yo ya estoy vivo. En 1983 se crea el lenguaje C++ o C++. Este lenguaje está inspirado obviamente en C, y de ahí viene el más, que significa incremento en programación, aunque también se le llamaba antes C con clases, porque lo que busca este lenguaje es agregarle la programación orientada a objetos a C y algunas extensiones adicionales. Así como C, C++ es un lenguaje para aplicaciones del sistema, es decir, directamente al procesador o la creación de sistemas operativos. Así que se puede usar en cualquier procesador, también en sistemas embebidos o microcontroladores. C++ es uno de los lenguajes más usados en la historia. Sistemas como Windows están escritos con C++, Google Chrome está escrito con C++, incluso el buscador Google está escrito con C++, Gmail también, las aplicaciones de Adobe, Photoshop, Illustrator están escritas con C++, el famoso Office, Word, PowerPoint, Excel, todas ellas están escritas con C++. Es un lenguaje poderosísimo y uno de los más usados en el mundo hasta el día de hoy. En el año 1986 aparece Erlang. Erlang es un lenguaje desarrollado por la firma de teléfonos Ericsson para crear una estructura distribuida y tolerante a fallos. Un dato interesante con Erlang es que fue el lenguaje elegido para la infraestructura de WhatsApp, porque estaba basado en esa red distribuida. Ojo que WhatsApp como aplicación fue escrita con Objective-C, porque era una aplicación para iPhone, pero la infraestructura en nube fue escrita con Erlang. Y si quieres saber la historia de WhatsApp, tenemos un video que puedes ver aquí en nuestro canal. Por esos años también aparece el famoso lenguaje Objective-C, que también es una variación del lenguaje C orientado a objetos. Lo interesante de este lenguaje es que seguro lo has escuchado asociado a los productos de Apple, como el iPhone o las aplicaciones para macOS o para iPad. Sucede que en el año 1900 había ido de Apple y había fundado su nueva empresa llamada Next, y creó un sistema operativo llamado Next Step, y este sistema operativo usaba Objective-C. En el año 1997, Apple compra Next porque necesitaban un sistema operativo potente para sus computadoras, y Next tenía ese sistema operativo. En esa compra es cuando Steve Jobs regresa a Apple, eventualmente se convierte en el nuevo CEO de la empresa, y por eso es que el software de Apple a partir de esa época usa Objective-C. Un lenguaje difícil de dominar, difícil de entender, un lenguaje que le ha sacado canas a muchos programadores hasta que Apple lo reemplazó por Swift años después. En 1987 aparece el lenguaje de programación Perl, que es uno de los más usados durante la época de la web. La web aparece en el 89, se expande a inicios de los 90, y es ahí donde Perl tiene su época dorada, porque Perl se usaba en algo llamado CGI o Common Gateway Interface. Este CGI era la forma antigua de comunicarte con el servidor. Ahora tenemos Ajax, tenemos WebSocket, tenemos muchas formas de mandar datos al servidor, recuperarlos, etcétera, y de hacer las páginas dinámicas. En aquellos tiempos teníamos simplemente HTML y ya está. Es decir, nos conectábamos a un dominio, mipagina.com, el servidor entregaba HTML y eso era todo. No había más para la web. Pero con CGI podíamos enviar información nueva al servidor y recuperar información de ellos, haciendo que las páginas HTML tengan algo de dinamismo. Un ejemplo muy sencillo, un contador de visitas. Cada vez que
una persona entraba a tu página web, tenías un contador de visitas. Eso se hacía con Perl. Otro ejemplo, los formularios. No teníamos la tecnología que tenemos ahora para enviar formularios, así que se hacían con CGI, con Perl. Y en 1991 aparece el que hoy es el lenguaje más usado en el mundo, Python. Python tiene muchas aplicaciones, muchos campos de aplicación, pero destaca mucho por su sintaxis. Es una sintaxis muy sencilla, es el lenguaje que yo recomiendo aprender a cualquier persona que quiera comenzar en la programación. Esto es muy debatible, hay personas que dicen que sí, Python es un lenguaje sencillo, pero mejor comienza con C o C++ para que conozcas a fondo la teoría de la programación. Ok, es todo un debate, pero si quieres irte a un lenguaje sencillo, fácil de aprender y con muchos campos laborales, Python es tu opción. Es el lenguaje número 1 en el mundo actualmente en su uso y lo puedes usar en web, en machine learning, inteligencia artificial, lo puedes utilizar en aplicaciones de escritorio, se usa también mucho en seguridad informática, se usa en cloud computing, se usa en automatización, en testing, etcétera. La cantidad de aplicaciones de Python es gigantesca. Y si quieres aprender Python, por supuesto, el lugar adecuado para ti es EDTeam. Busca el curso de Python en EDTeam, recuerda que lo puedes comenzar completamente gratis. Ya estamos en la década de los 90, yo ya estoy entrando a mi adolescencia cuando aparece el lenguaje más amado en sus épocas y luego más odiado de la web, el famoso PHP, el lenguaje del elefantito. PHP significa preprocesador de hipertexto, es decir, era HTML con variables. HTML, como tú sabes, es un lenguaje estático, no es un lenguaje de programación, y entonces la web era bastante estática, por eso el auge de Perl, como te contaba hace un momento, ¿no? En cambio, con PHP, tú podías agregar variables directamente a HTML porque era interoperable, es decir, un documento HTML, tú le cambiabas la extensión de .html a .php y ya era PHP. Y ahí ya podías empezar a escribir variables, hacer operaciones, hacer condicionales y algunas cositas básicas, y luego el lenguaje fue avanzando. Esto, que en su tiempo fue una maravilla porque era muy fácil de aprender, el deploy era simplemente poner tu código PHP en una carpetita en un servidor y ya está, porque todos los servidores de la época empezaron a incluir PHP con todas sus configuraciones. Esto que era muy bonito, con el tiempo empezó a ser un caos porque se prestaba a muchas malas prácticas, ¿no? Meter el código de programación dentro del marcado, dentro de la vista, poner la lógica, muchas malas prácticas que hicieron que mucha gente empiece a renegar con el tiempo de PHP. Sin embargo, PHP fue el líder absoluto de la web en los años 90 e incluso en los 2000. Con PHP se escribió la Wikipedia, con PHP se escribió la primera versión de Facebook, que aunque Facebook ya no tenga PHP, pues se escribió con PHP, ¿no? Con PHP está WordPress, el cual actualmente 2022, tiene más del 30% de la web. Imagínate ese número. ¿Sabías que Vue.js o React tienen aproximadamente el 2 o el 3% de la web, a pesar de que son tecnologías gigantescas? Imagínate tener el 30%. Eso lo tiene WordPress y eso lo tiene PHP. Hasta el día de hoy sigue siendo un lenguaje súper importante, pero fue rescatado principalmente porque tuvo una época oscura de mala fama, fue rescatado por Laravel. Laravel es un framework inspirado en Ruby on Rails que le da bastante sencillez y elimina todas las malas prácticas que se hacían con PHP. Así que con Laravel hay nueva vida, ya está llegando muy pronto Laravel 9 y en EDTeam puedes aprender PHP y Laravel también para que hagas tus proyectos web. Al año siguiente aparece un conocido de todos, Java, un lenguaje que mucha gente odia, detesta, porque es muy verboso, por su sintaxis, pero que no podemos negar que todos los años está en el top 5 de los lenguajes de programación en el mundo. Java tiene una peculiaridad y es que es interpretado y compilado a la vez. Es decir, tú escribes el código Java y en vez de compilarse a código máquina, se compila a algo llamado bytecode, que es como un código intermedio y requiere algo llamado JVM o Java Virtual Machine para poder interpretarse. Es decir, no se manda directamente a binario, sino que se manda un bytecode y ese bytecode es interpretado por la JVM. Así que esa JVM o Java Virtual Machine debe existir en el sistema operativo, es decir, debe existir en Android, si es que tú quieres correr una aplicación con Java en Android, debe existir en Windows, o sea, lo tienes que instalar, en Mac, en Linux, etc. Eso hace que Java sea completamente multiplataforma, pero eso también hizo que Google se gane un juicio gigantesco con Oracle
porque Oracle compró a Sun Microsystems, la empresa que creó Java, y con esa compra se llevó a Java y sus licencias, y como Google utilizaba Java y la Java Virtual Machine, aunque crearon una versión propia de la Java Virtual Machine, igual hubo un juicio que duró muchos años. Al final ganó Google, pero fue un juicio de muchísimos años. Java, repito, es el lenguaje más usado en el mundo empresarial. Los bancos, grandes empresas, sistemas financieros, para todo su backend y sus microservicios utilizan Java. Y creo que ya sabes que si quieres aprender Java, debes hacerlo en EDTeam. Y hacia el mismo año 1995 aparece uno de los favoritos de los programadores actualmente, JavaScript. JavaScript se llama igual que Java, JavaScript. ¿Por qué? En realidad se llamaba LiveScript, pero como Java empezó a ganar mucha fuerza, los creadores de LiveScript le cambiaron el nombre al JavaScript como una estrategia de marketing para aprovecharse de la fama de este otro lenguaje. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Este lenguaje fue desarrollado dentro de Netscape por un señor llamado Brendan H. en una semana aproximadamente. Muy poco tiempo para desarrollar un lenguaje, pero estaban en medio de la guerra de los navegadores, una guerra a muerte entre Netscape y Microsoft. Una guerra tan dura que llevó a Microsoft a un juicio antimonopolio y llevó a Bill Gates a renunciar a Microsoft. Como la guerra era tan dura, pues se hizo JavaScript muy rapidito para agregar programación dentro del navegador. Era una programación bastante básica, como fue un lenguaje hecho muy rápido, con muchos errores, fue un lenguaje mirado muy mal por muchos años, era mirado como un juguete, como un lenguaje poco serio, como un lenguaje para agregarle figuritas al navegador, pero hoy en día es el lenguaje más importante del mundo web y durante 2 décadas fue el lenguaje más usado en todo el planeta. Y hoy en día sigue siendo uno de los más usados. Y si quieres hacer web, tienes que aprender JavaScript sí o sí, y en EDTeam, por supuesto que sí. Y llegamos a la década de los 2000, año 2001, cuando Microsoft saca su Java. Bueno, no es su Java, pero fue un chiste muy común, ¿no? El Java de Microsoft. C Sharp. C Sharp lo que pretende es ser un C++, pero aumentado. De hecho, es como C++ y más otra vez. De ahí sale el Michi, gato, numeral o como le digan en tu país. C Sharp es un lenguaje multiparadigma, es un lenguaje multiplataforma, es un lenguaje increíblemente versátil porque con C Sharp puedes programar aplicaciones de escritorio, por ejemplo, para Windows, puedes programar también aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, compilar con el mismo código para Android y para iOS. Eso se hace con un framework llamado Xamarin, puedes hacer aplicaciones web, ahí hay una plataforma gigantesca llamada .NET de Microsoft, puedes hacer videojuegos y realidad virtual, realidad aumentada. Aquí hay una tecnología maravillosa que se llama Unity, que es el motor de videojuegos más utilizado en el mundo, y para usar Unity usa C Sharp. Así que C Sharp es uno de los lenguajes actualmente con más mercado, con más opciones de trabajo y no está limitado a entornos Windows como hace un tiempo. El mundo ha cambiado mucho, ya es un poco raro que las compañías centren sus esfuerzos solo en su plataforma, sino que intentan abrirse al multiplataforma. C Sharp también es un lenguaje que puedes aprender en EDTeam. También puedes aprender Xamarin, .NET, desarrollo de APIs con C Sharp y un largo etcétera. Seguimos avanzando por este viaje. Para esta época yo ya había entrado en el mundo de la web cuando aparece HTML5. Yo sé que en este momento muchos de ustedes están repitiendo en su cabeza como loritos. HTML5 no es un lenguaje de programación. Sí, no es un lenguaje de programación, aunque depende del enfoque en que lo mires, pero no voy a entrar en ese debate. Sea o no sea un lenguaje de programación, fue un hito en la historia de la programación, porque con HTML5 empezó la web semántica, pero no solamente eso, con etiquetas como header, footer, aside, figure y otras cosas. No solo eso, sino que además trajo una poderosísima API que inició el desarrollo web moderno. Esa API trae, por ejemplo, audio y video, trae geolocalización, trae drag and drop para mover elementos, trae WebSockets, web workers, trae almacenamiento local, el famoso local storage y varias cosas más. Entonces, no solamente es el lenguaje de marcado HTML5, sino toda su API que permite trabajarse con JavaScript y comienza una nueva web a partir de este año. Y hoy por hoy, la web es el campo laboral en la programación con más trabajo en todo el mundo. Y todo comenzó en 2008, aunque HTML5 venía desde antes. Año 2010 aparece un lenguaje de programación llamado Rust, auspiciado por la Fundación Mozilla. Fue un proyecto interno de un ingeniero de Mozilla de unos 4 años antes de 2010 y que luego Mozilla lo auspició, le puso dinero para mantener el proyecto.
RAS pretende reemplazar a lenguajes como C o C++. ¿Qué son estos lenguajes? Tú lo debes recordar, lenguajes para crear software de sistemas operativos, aplicaciones de escritorio que vayan directamente al procesador, no software de aplicación. Entonces lo que se busca con RAS es un lenguaje moderno que maneje mejor la memoria y que sea tan rápido como C o C++. RAS ha crecido muchísimo en estos años, ha sido mirado por empresas como Google, como Amazon, incluso el proyecto Linux lo está mirando con mucho interés para incluirlo en su kernel. Así que RAS podría ser el nuevo C++. El mismo año 2010 aparece un engreído de la casa en EDTeam, el lenguaje de programación Go, y digo engreído porque es con el que está programado todo el backend de EDTeam. Este es un lenguaje desarrollado por Google que junta las mejores cosas de lenguajes como Python y de lenguajes como C para crear un lenguaje poderoso que tenga las mejores cosas de un lenguaje tipado, uno no tipado, de un lenguaje interpretado y uno compilado, y además ser concurrente, con lo cual Go es excelente para el backend y los microservicios. De hecho, la cantidad de ofertas laborales para programadores en Go supera muchas veces a la oferta. Es decir, hay más ofertas laborales que la cantidad de programadores en Go que hay, y muchas empresas están pasando sus microservicios, por ejemplo, de Java a Go, porque es más fácil de implementar, es mucho más rápido, mucho más amigable con los recursos e incluso es mucho más fácil de deployar. Mientras Java requiere una Java Virtual Machine, que eso requiere toda una configuración en el servidor, Go compila directamente a binario, con lo cual el deploy en Go es simplemente subir el binario a una carpeta y eso es todo. Ya hice este deploy. Por cierto, en EDTeam tenemos la única carrera de Go en español si quieres convertirte en un experto en este lenguaje, desde cero hasta convertirte en un programador súper avanzado en Go. Y ya estamos llegando al mundo actual, año 2016, el año que aparece Kotlin por una empresa llamada JetBrains, que seguramente te suena porque JetBrains son los creadores de IntelliJ IDEA, que a su vez es la base para Android Studio, el IDE para programar en Android. Sucede que los IDEs de JetBrains son programados en Java y Java tiene sus cositas, tiene sus peculiaridades, y los programadores dijeron, vamos a crear un lenguaje interoperable con Java, es decir, que pueda convivir en el mismo proyecto con Java, pero que resuelva varios problemas de Java, sobre todo la sintaxis tan verbosa que tiene y algunos detalles con los nulos y detalles de seguridad y tal. Entonces crean Kotlin, lo lanzan en el año 2016 y poco a poco empieza a tomar fuerza. Su principal ventaja era esta interoperabilidad, es decir, tenías un proyecto con Java y podías continuarlo con Kotlin. No tenías que migrar todo el proyecto, simplemente empezabas a agregar más código con Kotlin y funcionaban juntos. En el año 2017 sucede un hecho que le da un impulso gigantesco a Kotlin, y es que en el Google I.O. de ese año, Google nombra a Kotlin como lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones Android, porque ya te conté hace rato que había un juicio con Oracle por las licencias de Java, así que a Google le convenía tener un lenguaje open source que no le traiga problemas legales. Así que auspició, crearon la fundación Kotlin, le metió billete para que Kotlin se siga desarrollando, y hoy por hoy es el lenguaje que se recomienda aprender para crear aplicaciones nativas para Android. ¿Las puedes hacer con Java? Sí, pero hoy por hoy, si quieres ir a Android, te recomiendo aprender Kotlin y obviamente aprenderlo en EDTeam. En la misma década del 2000 apareció también el lenguaje de programación Dart. Este lenguaje es de Google y buscaba reemplazar a JavaScript en el mundo web. Pero JavaScript es un lenguaje al que se le ha querido matar muchas veces y no se ha podido. Es el único lenguaje que existe en el lado del frontend. Con WebAssembly y otras cosas se pueden llevar binarios al frontend, pero es el único lenguaje que hasta la fecha se interpreta en el navegador, y Dart buscaba reemplazar a JavaScript porque Chromium, que es la base del navegador Chrome, tenía una Dart Virtual Machine, el concepto similar al de Java, ¿no? Entonces tú en teoría podías mandar lenguaje Dart directamente al navegador y ahí se interpretaba con la Dart Virtual Machine. Bueno, no pegó el concepto, sin embargo, años después despegó, resurgió de sus cenizas con un SDK llamado Flutter. Flutter es una cosa hermosa porque te permite programar aplicaciones móviles multiplataforma, también te permite programar para escritorio. Y Flutter despegó a Dart porque
Flutter está basado en la UI, es decir, a través de algo llamado widgets, tú vas creando las aplicaciones poniendo los widgets, como si fueran piezas de Lego. Pones el menú, pones el logo, pones un formulario y de esa manera vas armando tus aplicaciones. Abstrae muchas cosas complejas de las aplicaciones, permitiéndote construirlas fácilmente. Así que si quieres crear aplicaciones nativas para Android, vete a Kotlin, pero si quieres crear aplicaciones multiplataforma, te recomiendo Dart con Flutter, que también lo puedes aprender en Edeteam. Año 2012 aparece TypeScript. TypeScript lo que hace es agregarle tipado a JavaScript. JavaScript es un lenguaje no tipado, que significa que una variable puede ser número y luego puede ser texto y luego puede ser boolean y luego puede ser un objeto y etcétera. Si bien eso ayuda a que sea fácil de aprender, de programar y acelera el desarrollo, cuando las aplicaciones crecen se puede volver un martirio porque tú no sabes qué dato recibe una función o qué dato devuelve una función, o cuando quieres refactorizar no tienes idea de cómo están manejados los datos y eso complica el desarrollo a gran escala. Eso es lo que soluciona TypeScript, también agregando programación orientada a objetos más tradicional y no basada tanto en prototipos. TypeScript hoy por hoy es una opción que en mi punto de vista deberían aprender los programadores frontend. Según la última encuesta del estado de JavaScript del año pasado, que también comentamos aquí en este canal, el 78% de los programadores frontend utilizan TypeScript. La versión 2 de Angular, con la que Angular perdió el apellido JS, introdujo TypeScript. Luego lo han hecho Vue, también actualmente se usa mucho con React, así que no es algo solamente de Angular. Es algo ya de todo el mundo frontend. Así que si eres frontend, pero aún no utilizas TypeScript, te recomiendo mucho aprenderlo para subir de nivel. ¿Dónde? Ya sabes, en Edeteam. Listo, 2014, para ir cerrando este video, es el año en que aparece el lenguaje de programación Swift de Apple, el lenguaje que viene a reemplazar a Objective-C. Objective-C, como te conté, el lenguaje de Next, que luego lo compró Apple y luego se implementó en todas sus aplicaciones y sistemas operativos, pero que también le daba muchos dolores de cabeza a los programadores por lo difícil de aprender y de implementar. Así que Apple creó un lenguaje bastante sencillo, con una sintaxis más limpia y además completamente interoperable con Objective-C. Es decir, si tú tienes una aplicación con Objective-C, no necesitas reescribirla en Swift, simplemente la vas continuando con Swift y de manera paulatina vas migrando. Es algo así también como TypeScript. TypeScript es absolutamente interoperable con JavaScript, así que no necesitas migrar todo de golpe. Y Swift es el lenguaje oficial para el desarrollo en todo el ecosistema de Apple: macOS, iPadOS, iOS, tvOS y watchOS, los relojitos. Pero Apple también funciona para programar aplicaciones de escritorio para Linux nada más. Entonces Swift es open source, lo puedes usar en Linux, lo puedes usar en Windows, pero ten en cuenta que si quieres programar para Apple necesitas una Mac, porque solamente ahí puedes compilar. Puedes compilar en Linux, sí, pero solamente aplicaciones para el mismo Linux. Y este ha sido nuestro viaje por la historia de la programación desde el año 1833 hasta el año 2014. Si quieres tener acceso a las notas de este video, te vamos a dejar el link para que vayas y accedas y tengas esto como referencia. Si quieres aprender a programar, ya sabes que Edeteam es el lugar adecuado para ti, donde puedes aprender todos los lenguajes vigentes en la actualidad y además puedes aprender a programar desde cero. Es decir, si no sabes nada de programación, el mejor curso para empezar en la programación en español está en Edeteam, completamente gratis, con más de 5,000 calificaciones de 5 estrellas. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado, espero que todas las horas de trabajo, días, semanas de trabajo que ha costado hacer este video te hayan gustado mucho, que nos agradezcas compartiendo este video para llegar a muchas más personas y que nos visites en nuestra página web ede.team para conocer más del mundo de la tecnología y comenzar cualquiera de nuestros cursos completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y llegamos a la década y... Bien. Entonces, este video se los voy a compartir para que puedan ver las notas y todo. Edeteam es una empresa, ¿verdad?, de programación, de cursos de capacitación. Eso es algo bueno porque también en vacaciones pueden aprovechar el tiempo. Estaba pensando que les puedo pedir que saquen una su certificación
de C++, ¿verdad? Lógico, ha de tener un costo, ¿verdad? Pero voy a ubicar uno que no tenga costo, ¿ya? Y que les pueda ser útil para irse capacitando. Pero bien, esto no es que haya que hacerlo. Ahorita lo que tendríamos que hacer es, les voy a compartir en Canvas este video y quisiera que comenten acerca de los lenguajes de programación que mencionan ahí. C++ en 1984, etcétera, COBOL, BASIC, Ruby, etcétera. Hablan de Android, HTML, Java. Todos hoy en día ya incluyen la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque se desperdiciaba mucho código, ¿verdad? Entonces vamos a comentar en el foro, ¿verdad? Entonces, eso sería, compañeras, compañeros, no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Solo lo vamos a compartir en la plataforma y vamos a comentar. O sea, tienen toda la Semana Santa para dedicar un tiempo y comentar. Adelante, compañero. No, yo no tenía duda de a qué horas, cuánto tiempo teníamos para el foro, pero lo acabo de mencionar. Sí, Gracias. ajá, toda la Semana Santa. Es más, nos miraríamos, hoy es 20, ¿verdad? Nos volveríamos a ver el 1 en abril, hasta el 1 de abril. Lunes 1 de abril, ahí todavía tendríamos tiempo, se los voy a dejar, pero por si alguien decide no hacer nada en Semana Santa, pero lo mejor es si hacer algo es, miren cuánto hay que estudiar. Y ustedes que son de sistemas, tienen que estar en constante capacitación porque la competitividad está a la puerta de la casa, o sea, están aquí en línea, todos somos competencia unos con otros, no hay que pelear, ¿verdad? Pero lo digo porque hay que estarse preparando constantemente. Y si se dan cuenta, no solo con aprenderse más, ahí ya somos ingenieras, ingenieros, sino hay que estudiar siempre. ¿Ya? Y ahí vieron una plataforma, EDTeam. Yo he comprado algunos cursos ahí, les digo, $10 cuestan, son 80 quetzales, en lugar de estarse comprando, ¿qué les digo yo? No sé, una cena cuando pueden comer en la casa o ir al cine, hay que ir al cine también. No sé qué cosa, qué costará así algo, 80 quetzales, no sea, em, que no tenga sentido, que sea un desperdicio. Entonces digan, me voy a ahorrar estos 80 quetzales para meterme a mi capacitación en EDTeam de algo que me interese, ¿ya? De algo que me vaya a ayudar para que cuando ya sea profesional tenga mi certificado y sea pues muy bien preparado. Como les decía, hay que estar estudiando siempre. Y esto también se los mostré porque ahorita viene Semana Santa, entonces pueden aprovechar el tiempo estudiando en línea, ¿verdad? No pierdan el tiempo mucho. Hay que dedicar una buena dosis a perder el tiempo, ¿verdad? Pero no todo. ¿Verdad? Hay que perderlo en el sentido de leer algún buen libro, hacer ejercicio, eh, convivir con los amigos, las amigas, la familia, pero también una buena y mucho más a capacitarse, ¿verdad? Entonces yo lo estoy habilitando ahorita ahí en Canvas. Quedaríamos que en un foro van a poder acceder y vuelvan a ver ese video si desean. Los apuntes que ustedes anotaron los toman en cuenta, escriben algún aspecto de algún lenguaje de programación y lo relacionan con el tema que estamos actualmente, programación orientada a objetos, ¿verdad? Compañeras, compañeros, espero que estén bien y nos vemos hasta el 1 de abril. ¿Alguna duda antes de que nos desconectemos? Ingeniero, este viernes no hay clases con usted, ¿verdad? No. Ujú. No hay. Y si hubiera solo es avanzar con el foro, pero en principio es eso, avanzar con el foro. Ya descansen, compañeras, compañeros, pero sí, como les digo, no olviden, ¿verdad? Porque también uno se acomoda, ¿verdad? A aprovechar el tiempo. Va, Bien, va, ingeniero, buen día. va. Que estén bien, que Buen descansen día, feliz. buen día. Feliz día. Muchas gracias, Profe, ingeniero. Feliz día. Bienvenido Ingeniero, una a pregunta. Feliz Semana Santa.